Muy bien, para continuar con el temario del día de la fecha, vamos a continuar con la presentación de la doctora Sonia Arza Fernández, que nos hace favor de acompañarnos desde la hermana República del Paraguay. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, es pediatra, ejerce pediatría en la Universidad Nacional de Asunción, es infectóloga pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es profesora en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Ella nos presentará dos temas. Presentará primero el de infecciones de la vía respiratoria alta en pediatría. Doctora Sonia, muchísimas gracias por la presentación. Tiene usted la palabra. Muy buenos días con todos. Primeramente agradecer la confianza depositada en mi persona por el comité organizador de este prestigioso evento que ya lleva su segundo año y auguramos pues que se vengan muchos más. Así que dicho esto, brevemente, atendiendo a que estamos hablando de pediatría del primer contacto, vamos a hablar de infecciones respiratorias de vías altas y en ese mismo contexto quisiera simplemente abocarme a decir de que cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias de vías altas, estamos anatómicamente señalando de que la infección ocupa ese tracto respiratorio superior en donde necesariamente tenemos que hablar de las fosas nasales, de las fauces, y de los oídos y por supuesto de las cavidades paranasales. Es decir, hablamos un poquito de infecciones no solamente y netamente respiratorias, sino que también compartidas con la vía digestiva, en donde hablamos de las fauces. Estos episodios por lo general son episodios que frecuentemente son generados por agentes virales. Hay que entender que depende mucho, digamos, del comportamiento epidemiológico en nuestros países. Para América del Norte, en donde se encuentra México, estas infecciones son mucho más prevalentes a finales de año, en donde va a empezar el invierno, y para nosotros en el tercio del año, en donde tenemos, por supuesto, estas afecciones en su mayor cuantía. Es importante denotar también de que la mayoría de estas infecciones son autolimitadas. Sin embargo, en la medida de que vayan evolucionando, comprenderemos de que la gravedad se suma y otras coinfecciones se pueden agregar al factor viral, y entonces es indispensable que conozcamos aspectos para poder desde la clínica tomar esa unidad diagnóstica e ir diferenciando cada una de estas afecciones para poder justamente iniciar un manejo adecuado para coadyuvar en la sobrevida y en un buen pronóstico de nuestros pacientes. Es así entonces de que vamos a abocarnos a hablar principalmente de estas tres afecciones. Si bien pueden existir otras, estas son las más frecuentes, y es por eso de que quisiera enfocarme en estas tres patologías, partiendo de la faringitis aguda, hablando un poco de la otitis media y la sinusitis, y fundamentalmente atender a que estamos enfocando una mirada desde ese primer contacto para poder hacer la asistencia, el manejo adecuado y la derivación a un servicio hospitalario de mayor envergadura, atendiendo justamente el adentramiento hacia los factores de gravedad. En el caso de la faringitis aguda, tenemos que entender de que la mitad de los casos son generados por o tienen una etiología viral. Fundamentalmente hablamos de que cerca de un 25% de ellos son generados por rinovirus, y otras veces pueden estar involucrados influenza o parainfluenza, inclusive el virus sincitial respiratorio y otros agentes infecciosos virales como el metaneumovirus o el virus herpes, en la génesis de patrones sindromáticos que podemos ir corroborando, en donde la faringitis aguda es uno de los componentes esenciales. Si nosotros hablamos de que la mayoría de los casos son de origen viral, también podemos adelantarnos y decir de que la mayoría se autolimitan.
pero eso no implica de que en la generalidad de los casos se puedan autolimitar sin complicaciones. Cerca de un 25% van a ser generados por bacterias, y ahí por supuesto tenemos que recordar al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que ya sabemos, puede generar esa faringitis purulenta que muchas veces puede generar complicaciones a través, por ejemplo, de la obstrucción de la trompa de Eustaquio y generar otitis asociadas y complicaciones subsecuentes. En otro orden de cosas podemos encontrar inclusive clamidia pneumoniae y recordar de que en casi un 30% de los casos no identificamos al agente infeccioso y muchas veces en ese contexto vemos también complicaciones. Entonces tenemos que manejar estos escenarios. Cuando nosotros traspolamos los agentes causales en la otitis media, ahí sí cambia un poco el escenario, porque hasta un 70% de los casos de otitis media son de origen bacteriano. Mucho se habla y en la revisión la literatura narra, dependiendo de los países y fundamentalmente de sus coberturas vacunales contra el neumococo, de que estas incidencias bajan, pero en la generalidad continúan siendo los agentes infecciosos bacterianos frecuentemente involucrados, como el Streptoneumoniae, el Haemophilus influenza no tipificable. Después de la inclusión de la vacuna contra el Haemophilus influenza de tipo B, esa incidencia baja, pero aumenta justamente la no tipificable como agente causal, y por supuesto en tercer lugar la Moraxella catarrhalis. Y en un porcentaje nada despreciable de hasta un 35% es de origen viral. En el caso de la sinusitis es importante entender de que comparte justamente con los agentes causales de la otitis media los mismos agentes infecciosos, pudiendo inclusive llegar al 70% su agente causal, el neumococo. Le sigue en igual cuantía Haemophilus no tipable y Moraxella catarrhalis. Y por supuesto, en los casos crónicos en donde existe algún tipo de anomalía anatómica o cuadros, digamos, asociados de enfermedad coadyuvante o concomitante, los casos crónicos en donde podemos corroborar, por ejemplo, la participación de los anaerobios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una faringitis aguda, nosotros en el primer contacto siempre es muy importante conocer la patología para poder identificarla, porque si no conocemos, no podemos orientarnos, y muchas veces ha pasado de que delante de las narices del médico pasan situaciones o diagnósticos, muchas veces que tenemos que, hubiéramos alertado al sistema sanitario y no lo hicimos, y de repente nos encontramos inmersos en un brote que pudimos haber precautelado, de haber conocido, de contar, digamos, con los signos y síntomas que orientan a un factor de riesgo en salud pública, y detonar a partir de ahí una medicina preventiva antes de hacerlo asistencialista en el contexto de un brote. En el caso de la faringitis aguda todos manejamos, la odinofagia es un síntoma cardinal, pero hay que entender de que no todas las odinofagias tienen fundamentalmente un mismo agente etiológico. Un cuadro de resfriado común puede iniciar con una odinofagia. Lo vimos con el coronavirus también en el contexto de esta pandemia de COVID-19, de que dependiendo de las cepas o de las nuevas formas que iban apareciendo, las mutaciones que se fueron dando, lo vimos por ejemplo con el Delta y con el Omicron, mucho más la odinofagia importante. Por supuesto se suman los síntomas inespecíficos que pueden ser generados por cualquier patología, una fiebre, una febrícula tal vez, un decaimiento generalizado, y si, como vimos, los cuadros frecuentemente involucrados mayoritariamente virales, síntomas concomitantes como mialgias. Ahora, en el caso de los niños más pequeños, generalmente una faringitis aguda va acompañado de una inapetencia, rechazo a la alimentación por justamente la odinofagia, y otras veces síntomas gastrointestinales como vómitos o deposiciones diarreicas que pueden acompañar a una faringitis aguda.
Ahora, si tomásemos características meramente clínicas para poder entender cuál es el origen o el factor etiológico de esta faringitis, es muy difícil, pero sin embargo, existen algunos elementos que, dependiendo de las estadísticas que nos habla la literatura desde hace muchos años, realmente podemos verificar un poquito algunos tips que pueden orientarnos a pensar de que estamos ante una faringitis de origen bacteriano o de origen viral. El inicio, generalmente súbito, galopante y básicamente un cuadro agudo y muchas veces con mucho decaimiento, puede orientarnos a una etiología bacteriana. A diferencia de que, como se ha visto en las estadísticas, los cuadros de faringitis virales son un poco más graduales, empezando con síntomas de rinitis, muchas veces acompañado también de conjuntivitis, decaimiento generalizado, y el cuadro se va, digamos, adicionando en contrapartida a la etiología bacteriana, en donde, como dije antes, el cuadro es un poco más súbito. Pero esto no es, digamos, 100% seguro. Sabemos que en medicina no siempre 1 más 1 es 2. Por consiguiente, son elementos que pueden orientarnos en el primer contacto a hacer un tratamiento observacional o bien un tratamiento antimicrobiano en un momento en donde también el uso indiscriminado de antibióticos debe ser, por supuesto, controlado. Generalmente, cuando miramos la fiebre, no existirían muchas diferencias, pero habla la literatura de que en un cuadro bacteriano, teniendo en cuenta el origen abrupto, los picos de fiebre suelen superar los 38 grados. Síntomas asociados en cuadros virales son mucho más frecuentes, como por ejemplo un pródromo gripal con afectación de la mucosa oftálmica como conjuntivitis, y la tos esporádica se puede dar más en cuadros virales. En el caso de las adenopatías, estas son mucho más frecuentes observarlas en las de origen bacteriano. Los picos de incidencia, como hablamos en pediatría, prevalentemente se va a dar en edades mucho más, entre los 3 y 14 años en los cuadros bacterianos, pero eso no discrimina el hecho de que un niño entre esas edades haga también un cuadro viral. Por supuesto, va a depender mucho, como les dije antes, de cuál es el comportamiento de los agentes infecciosos en nuestros países para poder indicar si estaríamos hablando o no de un cuadro de atención viral. Ahora bien, me pareció muy importante el algoritmo porque muchas veces olvidamos un poquito estos primeros pasos, es decir, establecer primariamente una unidad diagnóstica para poder ir tomando decisiones, conocer lo que buscamos y posteriormente ingresar en una especie de camino o sendero que nos orienta a uno de los mejores, digamos, manejos para poder proactivar a favor del pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, en este caso, me pareció muy importante establecer que la presencia de 2 o más datos como conjuntivitis, una tos productiva, temperaturas no muy elevadas, obstrucción nasal y síntomas más orientadores, por ejemplo, de un cuadro gripal común o resfrío común, nos orientaría más a una infección vírica de las vías altas, como habíamos hablado antes. Sin embargo, si el cuadro es abruptamente instalado, se acompaña de un cuadro sistémico mucho más importante, fiebres elevadas, decaimiento generalizado, síntomas asociados, inapetencia entre otros, y la hiperemia intensa con exudado a nivel de las fauces, hace pensar de que realmente estaríamos ante un cuadro bacteriano, más aún cuando los niños tienen a partir de 2 años en adelante. Pero ¿qué ha acontecido en la evolutiva, dinámica, familiar? Es que cada día más tempranamente el niño es desapegado de su seno familiar, es dejado en una guardería, y ustedes saben de que la convivencia y esa aglomeración puede hacer también que un niño menor a 18 meses
haga, por supuesto, un cuadro bacteriano. Por consiguiente, si nos basamentamos en las estadísticas, esos antecedentes también suman al momento de tomar una decisión después de haber realizado una unidad diagnóstica con la clínica del paciente. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Yo recuerdo que en los años que llevábamos de formación en infectología, se hablaba muchísimo de los test de diagnósticos rápidos. Estos test de diagnósticos rápidos realmente buscaban de antígeno estreptocócico, aglutinaba en forma indirecta o pasiva, y se llegaba a un diagnóstico casi de certeza en el momento en que daba positivo para poder hablar de que el cuadro es de origen bacteriano y en donde el estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico del grupo A era el agente infeccioso. Sin embargo, posteriormente, después de esa panacea casi que encontrábamos, teníamos las resultas bibliográficas de que estos TDR basamentados en antígenos estreptocócicos con técnicas de aglutinación realmente no eran muy sensibles. Eso implicaba de que en realidad testeando a esos niños con muestras tomadas desde las fauces, si nos daba negativo, necesariamente teníamos que ir de vuelta al cultivo para poder descartar fundamentalmente cuando el cuadro se presentaba en forma abrupta, aguda, y nuestro TDR nos daba negativo. Es por eso que posteriormente aparecen las técnicas basadas en inmunocromatografía, en donde no solamente la especificidad aumenta, sino que también la sensibilidad. Entonces, al momento de hacer un diagnóstico rápido, sería mucho más importante utilizar un TDR basado en este tipo de técnicas. Aquí, frecuentemente, si tenemos un niño, depende mucho de los antecedentes, porque si el niño desde menor de 18 meses ya está escolarizado o queda en una guardería, estos test deben ser realizados necesariamente, porque puede estar involucrado un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Me pareció interesante hablar de estas técnicas, pero sin embargo es importante la clínica del paciente. Esa anamnesis y ese examen físico es muy importante para poder orientar fundamentalmente nuestro diagnóstico. Ahora bien, una vez hecho nuestro diagnóstico, el dilema es, ¿será un cuadro autolimitado? ¿Se trata de un cuadro viral o realmente estamos ante el hallazgo de un comprometimiento bacteriano en esta patología? Y bien, todos conocemos las terapias en el caso de estar presente, por supuesto, un estreptococo piógenes. No voy a adentrarme hablando de esto que ya manejamos ampliamente, pero sí quisiera detenerme a hablar un poquito de los días de tratamiento en el caso de que hayamos identificado la faringitis aguda esté generado por un estreptococo piógenes. Es importante completar los días de tratamiento. Se ha visto en publicaciones los denominados short treatments, en donde ha habido recaídas, se estimula a la resistencia antimicrobiana, que cada día está en incremento y no se detiene a pesar de los esfuerzos que hacen los países para poder tener un control de los antimicrobianos. Esto es algo sin detenimiento. Tendríamos que trabajar más en esto, y yo entendería de que pediatría de primer contacto es un lugar en donde no solamente avesamos nuestro profesionalismo en la unidad diagnóstica, sino que también tendríamos que fortalecer justamente el control y el seguimiento de nuestros pacientes para que estos completen como corresponde los tratamientos antimicrobianos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la mamá o el papá, al momento de ver de que con 3 tomas del medicamento del antimicrobiano resultó que el niño ya dejó de hacer fiebre, ya está con apetencia, un poco más dinámico, y entonces suspende los antimicrobianos. Debiéramos de buscar justamente una estrategia proactiva para que los padres tengan un apego, no solamente al tratamiento, sino que a sus controles sucesivos, y es ahí en donde yo quisiera, por supuesto, puntualizar
nuestra mano amiga a favor justamente de la salud pública, no solamente de nuestros países, sino que mundial. Ahora bien, muchas veces hablamos de las faringitis recurrentes y a lo mejor, y traigo a colación esto porque muchas veces tal vez confundamos las definiciones de caso. Es importante entender de que cuando tenemos un cuadro de faringitis aguda que ya la hemos tratado y resulta que después de haber hecho un buen tratamiento y un buen seguimiento, antes o al mes de que ese episodio haya finiquitado, resulta que aparece otro cuadro, entonces ahí sí que estamos hablando de una faringitis recurrente. Generalmente, en un porcentaje nada despreciable del 20%, esta faringitis recurrente está enlazada al Streptococcus pyogenes. Generalmente, al mes de haber culminado un tratamiento, podemos ver hasta un 20%, y a los 60 días o a los 2 meses de haber culminado el tratamiento, ese porcentaje se incrementa hasta casi un 35%. Es importante entender lo que implica una faringitis recurrente porque sabemos de que la infección no solamente queda afincada a las fauces, sino que puede tener justamente ese efecto o daño colateral, cual es la fiebre reumática, y es lo que queremos y tenemos que evitar. Ahora, en el caso de que identifiquemos a partir de la unidad diagnóstica y el estudio orientador de un Streptococcus pyogenes, o bien la copatogenicidad con gérmenes que producen beta-lactamasas, entonces adentrarnos a una segunda línea antimicrobiana en donde a la amoxicilina de base la asociamos un sulbactam o un clavulánico, utilizamos cefalosporinas ya de segunda o tercera generación y tratamos también de optimizar el uso de los macrólidos, que en realidad se ha visto presionando el incremento de resistencias antimicrobianas ante su uso inadecuado. Es por eso de que es importante conocer perfectamente lo que implica definir el caso de una faringitis recurrente, demostrar de que se trata de vuelta de un nuevo evento, orientarlo hacia una bacteriana y delimitar estos aspectos para poder orientar un buen diagnóstico. La amidelectomía generalmente, antiguamente o anteriormente, para no herir susceptibilidades, la amidalectomía era, digamos, la solución a todo. Hoy en día, para el médico pediatra que va a orientar el crecimiento y desarrollo de un niño, es muy difícil tomar esta decisión. Pero sin embargo, la decisión no puede ser aplazada cuando existe dificultad para respirar consecuente a una hipertrofia importante justamente de las amígdalas. Y esas faringitis recurrentes o a repetición que se van dando deben orientarnos a tomar esta decisión, y fundamentalmente si las amígdalas no han retrocedido cuando el niño ya ha sobrepasado la edad de 5 años. Sin embargo, si existiese una obstrucción o una dificultad para respirar debido al tamaño justamente de las amígdalas, la exéresis es el camino, independientemente a que no haya cumplido aún los 5 años, atendiendo a que por evolución natural involuciona pasando los 6 años, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender muy bien estos aspectos. Ahora, esta repetición que se va a dar es importante también de acuerdo a lo que dice la Academia Americana de Pediatría. Están unos criterios que seguramente los manejamos, pero que siempre es importante en este tipo de eventos volver a recapitularlos. La presencia, por ejemplo, de 7 infecciones documentadas con pruebas o TDR de inmunocromatografía objetivas en un año, nos hace pensar en una faringitis recurrente o a repetición. 5 anuales en 2 años consecutivos o 3 anuales en 3 años consecutivos hablan de que nuestro paciente está haciendo una faringitis a repetición. Estos datos son muy importantes porque cuando hacemos pediatría de primer contacto, en Paraguay trabajamos las denominadas unidades de salud familiar, y resulta que estas unidades
están responsabilizadas por la salud de 5.000 habitantes, básicamente, que viene siendo su ámbito de responsabilidad. Entonces, probablemente en México también sea esa la red de servicio o de trabajo que se realice, conociendo y dando un seguimiento al tratamiento, a los manejos que damos comunitarios, y en donde la pediatría de primer contacto, por supuesto, tiene mucho que ver fundamentalmente, no solo en el manejo inicial, sino que en el pronóstico final que llegue a tener nuestros pacientes. Ahora, recordemos también de que estas recidivas o, digamos, reiterativas de los mismos cuadros, con la posibilidad de que si no actuamos en tiempo y forma, podemos determinar un efecto colateral, cual es la fiebre reumática, debemos recordar también el estado de portación de Streptococcus pyogenes. Los niños frecuentemente, en un porcentaje inclusive nada despreciable, que puede llegar a veces entre 5, 10 o 15% en las recidivas, portan crónicamente al Streptopiógenes. Por consiguiente, en los momentos en que las defensas bajan y se involucran agentes infecciosos virales, ante, digamos, el aturdimiento que tiene el sistema inmunológico tratando de defendernos contra el virus, resulta que recaemos de vuelta y hacemos un nuevo cuadro de faringitis por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Es importante recordar un poco cuáles son estos criterios. Episodios de faringoamigdalitis con signos y síntomas orientadores a cuadros virales, con en los momentos en donde la tasa de incidencia de afectación viral es elevada, pero sin embargo cursamos con un cuadro de recaída importante, abrupta, fiebre alta, decaimiento generalizado, tenemos que sospechar de que muy probablemente en esta recidiva esté como factor estimulante un estado de portación. La prevalencia estacional que ya decía, la escasa o nula respuesta al tratamiento antibiótico que instituimos. ¿Y por qué digo esto? Porque en un porcentaje elevado, el estado de portación se acompaña ya de beta-lactamasas positivas, es decir, que a los antibióticos de primera línea obviamente van a ser resistentes estos agentes portados, tomando en cuenta de que se han resistido a las terapias previas, a los short treatment, a los tratamientos cortos o a los malos manejos o sobre todo seguimientos que se ha dado a los pacientes. La demostración, por supuesto, de la presencia del Streptococcus pyogenes entre episodios en donde el niño está sin cuadro agudo, ¿verdad?, a través de una prueba rápida de aglutinación inmunocromatográfica, perdón. Entonces, en esos casos demostramos fehacientemente que hay un estado de portación y una falta de respuesta serológica a los determinantes antigénicos también es otro elemento de valor al momento de sospechar un estado de portación y poder orientar mejor el manejo. ¿Y por qué es importante entender de que porta o no el Streptococcus pyogenes? Por el efecto colateral que ya conocemos, cuál es la fiebre reumática y qué es lo que queremos evitar. En el caso de la otitis media, a mí no sé si qué pasará o qué dirán ustedes, queridos colegas, pero me llama mucho la atención de que en un mundo globalizado, en donde toda la información está a punta de simplemente discar un celular, revisar, etc., en donde existe probablemente mucho más bibliografía para los médicos que se están formando en pediatría, por lo menos acontece en mi país, dejaron de leer, dejaron de hacer una buena anamnesis, olvidaron un buen examen físico, diagnostican, yo no sé cómo, otitis media sin realizar un examen otoscópico. Entonces, me llama mucho la atención ese desapego en la relación médico-paciente, a pesar de estar en el siglo XXI con grandes avances tecnológicos, la relación médico-paciente se ha degradado muchísimo. Es por eso que, aparte de hablar de estos temas, yo quisiera llamar la atención a que volvamos a esas bases, a sospechar el diagnóstico previo conocimiento de la patología, a hacer una buena anamnesis, porque como bien decía un antiguo maestro mío, realmente el 50% del diagnóstico ya lo tienes si haces una buena anamnesis con mucha paciencia. Y el resto del 30% te lo hace básicamente el examen físico,
hasta inclusive el 40%, y ya dependeremos de los estudios complementarios en inclusive un 5 a 10%. Es decir, si hacemos una buena revisión física, una buena anamnesis, estamos teniendo ya básicamente el diagnóstico. ¿Qué pasa con la otitis media? Resulta que de acuerdo a las estadísticas mundiales, el 80% de nuestros niños hará al menos un episodio de otitis media aguda. Vale decir que de 100 niños que veamos, 80, existe una alta posibilidad de que 80 de ellos hayan hecho por lo menos una otitis en su vida. Por lo tanto, es una patología que no puede estar desapegada de la pediatría del primer contacto, del que hace una unidad de salud familiar, del médico que se está formando, del que está haciendo su residencia, y de nosotros que ya llevamos años de hacer pediatría. Tenemos que continuar en auge porque es una patología que, a pesar de que hemos evolucionado mucho con vacunas, sigue siendo una de las más frecuentes. Al menos el 90% va a ser una otitis media con derrame antes de la edad escolar, antes de que vaya a la escuela, porque tenemos que entender de que el pico de incidencia de esta enfermedad se encuentra sobre todo en los menores de 2 años. Y existirían ahí factores de riesgo, que también haciendo una buena anamnesis es que vamos a identificarlo. Nosotros le llamamos chupete a la tetina. Generalmente para callar al niño, se usa en mi país de que le colocan a la tetina o al chupete una pequeña porción, o sea, de edulcorante o de miel, y para que se calle le dan. Ese es un factor de riesgo para hacer tempranamente otitis media aguda. Los antecedentes familiares también son importantes. El reflujo gastroesofágico sumado a las anomalías anatómicas cráneo-faciales son factores de riesgo. Y por supuesto el auge de la exposición grupal en guarderías, la aglutinación, el descuido muchas veces, la falta de completitud de los esquemas de vacunación también es otro factor de riesgo, y entonces hacer hincapié a que solamente con una buena anamnesis podemos encontrar estos antecedentes que puedan hacernos pensar de que ese niño que está tan irritable, que se inquieta, que no quiere mamar, pueda estar cursando con una otitis media, que si no lo asistimos a tiempo puede tener también sus complicaciones. Nosotros sabemos de que en la sintomatología todos conocemos de los cuadros agudos de un proceso infeccioso, llámese un decaimiento generalizado, una febrícula, una irritabilidad. Eso va a sumar, pero no nos va a orientar netamente a una otitis media, más aún si se trata de un niño menor a 2 años. Sin embargo, cuando hacemos el examen físico, la evidencia de esa inflamación en el oído medio, el deslustramiento de la membrana timpánica, el abombamiento o la hiperemia de la membrana timpánica, únicamente identificada a través de una otoscopía, es que puede darnos la mano o la chance de llegar a este diagnóstico. Es por eso que decía que me llama y me sorprende que muchos residentes hagan el diagnóstico de una otitis media sin otoscopía. La presencia de derrame, por supuesto, también son datos que van a orientarnos. Y aquí llamar la atención a que podemos tener una otitis media aguda recurrente o persistente inclusive. Hablamos de recurrente cuando existe una reincidencia cada 2 meses, generalmente con una historia mínima de 6 meses de evolución, es decir, 3 episodios durante los últimos 6 meses, habla de que estamos ante una otitis media recurrente. Pero ¿cómo llegar a esta definición de caso si no hacemos una buena anamnesis? Es decir, debemos de volver a esa base en donde el médico concatene o llegue a concatenar esa unidad diagnóstica basamentada necesariamente en una anamnesis con mucha paciencia y tolerancia, muchas veces reorientando las preguntas para que no se disipe el padre o la madre que nos relata el cuadro. Y también, por supuesto, hablar de una otitis media persistente, cuando transcurridas las 2 semanas del cuadro anterior, resulta de que nuevamente estamos teniendo esos elementos, no solamente signos y síntomas, sino que evidencia de que existe una otitis media.
Existen criterios diagnósticos y aquí quiero afincarme a lo que dice la Academia Americana de Pediatría. Habla de un abultamiento moderado a severo de la membrana timpánica. Únicamente logramos eso a través de un examen otoscópico. Examen que si no llegase a realizar, yo no comprendo cómo hacemos el diagnóstico de otitis media. Entonces parece una catarsis, pero en realidad es muy importante insistir en esto, más cuando hacemos un primer contacto, en donde de nuestra orientación y manejo depende muchísimo la evolutividad del cuadro de ese niño. Un nuevo inicio de otorrea, que no esté causado por una otitis externa, un abultamiento leve de esa membrana, asociado con un importante dolor que muchas veces, tocando el pabellón auricular, se resiente, irrita mucho más al niño, o bien la presencia de un eritema. Nosotros, llegando entonces al diagnóstico, tenemos que orientar atendiendo justamente los agentes involucrados que en su cuantía son bacterianos. Yo agregaría un elemento de valor más, verificar un poquito su estatus de vacunación. Hemos visto de que si bien ha disminuido mucho la tasa de afectación por Streptococcus pneumoniae, depende muchísimo de la completitud de los esquemas de vacunación, y hemos visto una alta eficacia de la vacunación para impedir una neumonía, por ejemplo por neumococo, pero sin embargo no muy alta eficacia para los cuadros de otitis media aguda, razón por la cual, a pesar de tener esquemas ejemplares de vacunación, seguimos teniendo a esta patología en la primera línea de base, digamos, de nuestros manejos pediátricos. Entonces, la decisión de tomar o iniciar un tratamiento antimicrobiano versus observarlo, en realidad debe involucrarnos mucho en definir qué tan grave es el cuadro, cuál es la edad del paciente y cuál es la garantía de seguimiento. Entonces, en ese aspecto, nadie discute, y esto es importante entender, que un niño menor de 6 meses, aunque curse con un cuadro leve, no lo veamos muy afectado sistémicamente, ese niño tiene que empezar su esquema antimicrobiano de inicio, de encontrarse esa tecnología que ya hablaba la Academia Americana de Pediatría, la evidencia a través de una otoscopía de que existe una afectación en el oído medio. Por lo tanto, no existe aquí cuestión de observar, sino que debemos de iniciar el tratamiento antimicrobiano. Ahora, si el niño supera este rango etario, pero resulta que lo encontramos con datos de inflamación importante, otorrea, los signos sistémicos de gravedad que orienten a un cuadro similar a una sepsis, entonces tenemos que iniciar el tratamiento antimicrobiano independientemente a la edad del paciente e independientemente a la gravedad. ¿Cuándo observamos? Nosotros habíamos dicho de que en un porcentaje de casi el 25% puede estar involucrado un agente infeccioso viral, en donde el cuadro es un poco más gradual y muy probablemente por contigüidad, por la inflamación de la faringe, la trompa de Eustaquio se obstruya y exista un refluido de los mismos agentes infecciosos hasta el oído medio. ¿Cuándo observamos? Necesariamente cuando tenemos cuadros leves, no síntomas graves sistémicos, independientemente de la edad, pero a partir de los 6 meses de edad, porque ya habíamos dicho que un niño menor de 6 meses no se puede observar, tiene que iniciar, perdón, el esquema antimicrobiano. También en los niños mayores de 2 años o a partir de los 2 años que tienen síntomas graves, en donde hay síntomas unilaterales o bilaterales, podemos observarlo máximo 3 días. Pero para eso es importante dar un seguimiento y sobre todo, perdón, que los familiares se apeguen fundamentalmente a ese manejo. Muy bien. La Academia Americana de Pediatría, y todos lo manejamos, sintetiza, mil disculpas, sintetiza de que el niño, habiendo o no certeza diagnóstica en el menor de 6 meses, simplemente para recapitular, debe de iniciar el esquema antimicrobiano, necesariamente.
Y ya dependiendo de tener o no una certeza, ya dependerá de la gravedad del estado de situación, entonces iniciar en los mayores de 6 meses. La duración del tratamiento, eso es importante también y tenemos que asegurar. Yo quiero volver a esta base porque resulta que, como ya había dicho antes con la faringitis, muchos de los padres suspenden el esquema antimicrobiano entre 2 o 3 días de tratamiento. Estos tratamientos cortos, con una expectativa de mejoría que está atontando al agente infeccioso bacteriano, solamente va a generar recaídas posteriores y mayor complejidad o complicación, atendiendo a que estamos estimulando y presionando a una resistencia antimicrobiana. Yo creo que aquí el conversatorio con los padres para que ellos se apeguen es buscar estrategias, ¿verdad? A mí me ha funcionado el hecho de hablarle claramente de que tiene que apegarse al horario. Le hago repetir todo lo que hablé en relación al manejo antimicrobiano y sobre todo ese apego al horario, de no pasarse. Y fundamentalmente alertar de que si no se apega a esas indicaciones, ese niño va a tener que ir a una vía parenteral y es lo que no queremos. Así es que yo creo que ese conversatorio tiene que ser importante para lograr ese apego que tanto buscamos. Los niños mayores a 2 años generalmente un tratamiento de 7 días con un seguimiento es aceptable, y para los niños mayores de 6 años, bueno, existe literatura que en 5 a 7 días son tratamientos esperados, dependiendo de la evolutividad, por supuesto, y el índice de gravedad o no del paciente. Los algoritmos siempre tienen que estar presentes en nuestros manejos, pero yo siempre quisiera volver a esa base de hacer una unidad diagnóstica adecuada para poder orientar un buen manejo del paciente. En el periodo neonatal, obviamente, la derivación, si estamos en primer contacto y estamos atendiendo un neonato, la derivación hospitalaria es la norma. No podemos observar ni tratar a un neonato en una unidad de salud de la familia. Hay que derivarlo a un centro de mayor complejidad, porque sabemos de que los cuadros infecciosos en este rango etario no se finiquita simplemente a la locación en donde encontramos la infección inicial, sino que se sistemiza. Es por eso que su derivación a un centro de mayor envergadura es importante. Ahora, a partir del mes de vida, si el niño tiene, como dijimos antes, menos de 6 meses, el tratamiento antimicrobiano y los seguimientos y el control del apego antimicrobiano a sus horarios es importante. Ahora, ya existiría variabilidad cuando tenemos a los niños entre 6 meses hasta 2 añitos, en donde un cuadro grave tiene que indicarnos un tratamiento antimicrobiano, y por supuesto en los mayores de ese rango etario igualmente si el índice de gravedad es importante. Ahora bien, como tercer eslabón dentro de estas patologías frecuentes, subtituladas como infecciones de vías aéreas superiores, tenemos a la denominada sinusitis. Acá siempre es importante comprender y volver a recapitular leyendo un poquito los senos paranasales, cómo es que se van desarrollando. No se conoce la utilidad o cuál es la función acabada de los senos. Se utiliza para la fonación, etcétera, para que no exista ese eco cuando hablamos y demás, ¿verdad? Pero no existe una función, digamos, indispensable que puedan darnos los senos paranasales. Pero sin embargo, su complicación al momento de presentarse en un cuadro inflamatorio agudo o crónico puede ser realmente catastrófico en el rango etario pediátrico, y es importante entender de que los senos paranasales se van desarrollando en la medida que el niño también va creciendo. El niño cuando nace están ya presentes los senos etmoidales. Es por eso que un lactante pequeño puede hacer una sinusitis etmoidal que se vea representado por una especie de celulitis periorbitaria, por ejemplo.
Y en el momento en que se va desarrollando, que se va dando entre los 5 y 6 años, es en donde los demás senos, los frontales, maxilares y demás, es en donde se van neumatizando y pudieran presentarse las complicaciones. Es por eso de que muchas veces, preguntando a los residentes en formación en pediatría, un niñito que consulta con 1 año de vida y te habla de que tiene una sinusitis frontal, es inadecuado. Entonces tenemos que conocer justamente cómo es que se van neumatizando o desarrollando los senos paranasales. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas iniciales o signos que tienen que hacernos pensar un poquito en que estamos ante una sinusitis? Una rinorrea que empieza acuosa, termina purulenta. La frecuente obstrucción de las fosas nasales, porque sabemos que los senos paranasales a través del ostium emergen por las fosas nasales, obviamente se descargan ahí. O si existe esa descarga retrofaringea que muchas veces cita la literatura, pero si no hacemos un examen físico no podemos corroborar. Esa tos seca e irritativa que se da fundamentalmente durante el sueño. Tiene que hacernos pensar en que podemos estar ante un cuadro de sinusitis, siempre conociendo la evolutividad de la neumatización de los senos paranasales. Realmente, un adulto generalmente con sinusitis tiene una cefalea muy importante. En el niño la cefalea es básicamente, no se presenta, se puede dar en los adolescentes. Muchas veces percutir un poco los senos maxilares puede hacer de que se genere dolor, sobre todo cuando el niño tiene entre 5 a 6 años, en donde ya están neumatizados y la posibilidad de tener sinusitis maxilares es cada vez más frecuente, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene cuadros respiratorios recurrentes, ¿verdad? Una fiebre no suele ser fiebres muy abruptas ni elevadas, pueden ser febrículas que cursan en forma intermitente, y eso es importante porque la intermitencia habla de una colección purulenta en infectología por lo menos. Por lo tanto, esa anamnesis y ir graficando un poco la forma en que se va presentando la fiebre es importante. En los más pequeñitos, los niños, los lactantes que suelen cursar con sinusitis etmoidales, puede haber náuseas y vómitos, irritabilidad, anorexia, por supuesto, y edema periorbitario, porque comprenderemos de que nacemos ya con la neumatización de los etmoidales, y en la medida que vamos avanzando en edad se van neumatizando las demás. Es decir, en esta escala de mayor a menor, tenemos generalmente los síntomas nasales que son los mayormente orientadores, y sobre todo el escurrimiento de esa secreción faríngea también tenemos que buscar. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y bueno, y aquí volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? El diagnóstico es meramente clínico. Llama mucho la atención que en estos tiempos tan modernos, antes que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, vamos directamente a los estudios complementarios, ¿verdad? Estudios complementarios como radiológicos, tomográficos, resonancia, etcétera, con cortes y demás, ¿verdad? O por poco ya no escaneamos a todo el niño, a todo el cuerpito para buscar dónde está la causa del proceso que está cursando o con el cual está cursando. Entonces siempre es importante, es básico y fundamental elaborar la parte clínica. Siempre voy a estar insistiendo con esa anamnesis, ese examen físico. Últimamente se ha utilizado la ecografía, que no es invasora, no irradia, y ayuda muchísimo, sobre todo en los lactantes, en donde ya buscamos todo y no estamos encontrando, digamos, el causal de su cuadro infeccioso, y resulta que una ecografía puede ayudarnos a corroborar un poquito esa orientación. Pero ¿qué pasa? No identifica los senos etmoidales. Entonces ahí puede llevarnos a esa confusión. Recordar siempre de que ayuda mucho a partir de los 5 o 6 años, pero en los lactantes no. La radiografía siempre son signos inespecíficos porque no vamos a encontrar ese nivel hidroaéreo que muestran las grandes gráficas, no siempre es fácil encontrar. Por lo tanto hay que recurrir a la clínica, en donde sobre todo esos síntomas nasales son muy frecuentes, esa rinorrea, ese descargo posterior en las fauces, de esa colección que a veces pasa desapercibida, es importante. Y ya
en los cuadros reiterativos, en donde hemos buscado, en las complicaciones, hemos buscado sustancialmente y no hemos encontrado, ir a los estudios ya invasivos y radiadores como la tomografía o la resonancia. El tratamiento es importante. Atendiendo los agentes infecciosos involucrados, al igual que en la otitis media, nosotros todos conocemos cuáles son las bases del tratamiento. Pero sin embargo, lo que tenemos que pautar es ese seguimiento del paciente para que se apegue al manejo antimicrobiano y complete los días de antibiótico. En relación al tratamiento, generalmente pueden ir hasta 3 semanas, 2 semanas son indicadas, 14 días, puede ir hasta 3 semanas dependiendo de la evolutividad, y la literatura también narra de que inclusive habiéndose recuperado el cuadro, hay que ir un changüí de 7 días más para estar seguros, atendiendo al lugar en donde se encuentra la infección, un sitio en donde, digamos, la difusión del antimicrobiano es muy difícil, y muchas veces esa colección mucopurulenta tiene un pH ácido, y sabemos que ahí no ingresan los antibióticos, no lisan y no destruyen a los agentes microbacterianos, por lo tanto es importante apegarse a este seguimiento. Así es que dicho esto, ¿verdad? Yo quedo abierta a sus consultas, porque ya después de un corte vamos a continuar entonces con la ponencia. Muchas gracias. Muy bien, excelente presentación, doctora, y totalmente de acuerdo en que es un problema de educación con los médicos, lo que usted tanto ha reiterado. Ahora son médicos legistas, pero con J, porque los ven de lejos. Eso hay que tratarlo de corregir. Muy bien. Hay por ahí algunas dudas y pregunta, ¿en dónde se pueden consultar los algoritmos que presentó? Porque Estos algoritmos, o son sí, de su cosecha. No, estos son de la Academia Americana de Pediatría, las últimas actualizadas están libres, también están en la página web de la Academia Española de Pediatría, y básicamente recopiladas en América del Sur, en mi país, ¿verdad? Están las páginas principales, así es que están libres de acceso a todos, pero sí, justamente si quieren, podría enviarles con mucho gusto, ¿verdad? También si es que lo necesitan en material PDF. Pues si pudiera ser tan amable de poner en el chat su correo electrónico para poderse Sí, comunicar, claro que sí. sería fabuloso, Sí, claro. para que por quien tenga dudas lo pueda hacer. Y Claro. por ahí también está la duda de que probablemente sea el efecto pospandemia, de que las nuevas generaciones tengan temor a acercarse a los pacientes, a tocarlos, o por contagiarse, o porque a lo mejor tienen alguna suerte de don adivinatorio, porque es lo que no se puede adivinar que hay una otitis si no se revisa. Pero ¿no tendrá algo que ver
el uso de simuladores, que le tengan miedo a los pacientes? Yo quisiera hablar un poco de la experiencia en mi país, ¿verdad? Nosotros somos un país en vías de desarrollo, no estamos muy adelantados con los simuladores, si bien lo tenemos, no lo tenemos en mayor cuantía, pero sin embargo la experiencia es que las nuevas generaciones de médicos en formación han tenido un cambio en detrimento a su propia formación. ¿Y a qué me refiero? En realidad tienen todos los avances en sus manos. Yo recuerdo que de residente no tenía siquiera un celular. Hoy en día tienen smartphones, tienen a disposición toda la literatura. Las unidades académicas le ofrecen literatura, pero ellos quieren el resumen del resumen. No sé si pasa en México, pero aquí, de ser posible, el docente le tiene que pasar hasta sus slides para que ellos estudien del slide. Entonces siempre les digo, estudiemos anatomía del libro madre, que este es tú la Target. ¿Por qué vamos a ir al libro pequeñito del resumen del resumen? Estudiemos bien, son 4 tomos, es cierto, pero ahí está la madre, la anatomía no ha cambiado. Las bases fundamentales de la semiología son las mismas, que yo sepa, todo ha evolucionado, pero nosotros seguimos con los mismos 206 huesos, los mismos músculos, la misma fisiología. Probablemente los agentes infecciosos han cambiado más y evolucionado antes que nosotros. Es decir, la semiología, la anamnesis, todo sigue siendo lo mismo. Pero hemos retrocedido primero en la relación médico-paciente. No queremos hacer esa anamnesis guiada. No sé si pasa en México, pero acá los residentes andan hablando con sus médicos, pero están más en el chat. O sea que es increíble lo que ocurre. Entonces tenemos que redireccionar y volver a esa base en donde, como bien todos los grandes maestros, como los que me escuchan, decimos, ¿verdad? Le decían, la anamnesis, el examen físico hace casi el 80% del diagnóstico. Hay que volver a esa base. No creería mucho que son los simuladores, al contrario. Los simuladores hubieran ayudado a acercarnos más al paciente, porque un simulador no es lo mismo que estar en vivo con un paciente, sobre todo hablando con ellos y revisándolos, ¿verdad? No creería que es eso, doctor. Pues sí, son médicos legistas definitivamente. Legistas. Y están acostumbrados a la inmediatez, quieren todo en un tuit. Pero yo creo que ahí es labor de los profesores, a veces las pláticas, las charlas e inclusive las clases no tienen una estructura pedagógica correcta. No tienen agenda, no tienen un desarrollo, no tienen conclusiones y no tienen un resumen, perdón. Un buen resumen que les diga, vimos esto, por esto, por esto, y con esto, y con esto, y las conclusiones. Porque cuando uno les pide que hagan una conclusión, concluyen los resultados, vamos a poner por término una tesis, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mucha labor que debemos de hacer los docentes, de no permitir que se alejen de los pacientes y que la clínica es lo más importante. Porque sí están acostumbrados a pedir una tomografía occipito-calcánea para ver qué encuentran. Casi así piden, ¿no? Un TAC de cuerpo entero, occipito calcáneo. ¿Para qué? Pues para ver qué encuentro, a ver qué se les atraviesa, ¿no? Pero bueno, eso, insisto, es cuestión de educación. Doctora, estamos ya sobre el tiempo. Sí. Y qué bueno que nos hizo favor de poner su correo para poderles ampliar las dudas a quienes las tengan. Y agradezco infinito su presentación. Vamos a un receso y la veo al regreso. Muchísimas gracias. Genial. Por favor, se toma un mate a mi salud. Gracias. Así será. Un abrazo. Sí. Nos vemos a la hora.